frescas en su interior porque tenían un patio central, que normalmente tenían un techo con una estructura metálica de cristales o con tornos, a la vez que sigue con gran interés las obras que se están haciendo en Sevilla en aquellos momentos en lo que actualmente es la Avenida de la Palmera y la Plaza España, con motivo de la exposición iberoamericana del 29. Igual que se hizo después la exposición mundial del 92, con el 29 se hizo una exposición en Sevilla en la que se conservan todos o casi todos los pabellones. Ella además en la construcción de la Plaza España tiene una gran amistad con ese arquitecto como fue Aníbal González, copiado en algunas fachadas rocianas posteriormente, puesto que algunos maestros de obra de Rociana de aquella época fueron a la Plaza España y algunos otros edificios de Sevilla construidos por Aníbal González, se empaparon perfectamente de ese tipo de construcción y reflejaron en algunas construcciones de casas de Rociana esa simbología de fachadas de ladrillo fino con motivos ornamentales. También me atrae todo relacionado con la artesanía, la decoración cerámica, y durante su estancia en Niebla se adapta a los elementos constructivos propios de la zona, como los muros de tapial, el ladrillo y la piedra de caliza, reutilizando en algunos momentos materiales anteriores, como en la edificación extramuro del que sería su sede, el Museo de Niebla hoy desaparecido, lo que permitiría catalogarla como impulsora de la puesta en valor del patrimonio por el conjunto de sus actuaciones. Entre algunas imágenes de sus actividades las podemos ver con un grupo de académicos franceses visitando sus instalaciones. O por ejemplo hemos dicho su interés por la pintura y la acuarela, pues ahí tenemos una acuarela que ella hace sobre el Vía Crucis del Viernes Santo. El tema de la artesanía hemos dicho que era muy aficionada y llegó a escribir en revistas sobre los encajes andaluces, sobre todo los encajes de bolillos. En el Museo de Niebla llegó a tener una amplia colección de muestras de bordados y de encajes. Vemos también una imagen exterior del museo, no se conserva hoy día, estos son dos torreones, muy cercanos a la actual Puerta del Buey, y ella, reutilizando elementos arquitectónicos anteriores, hizo una construcción sui generis por el exterior de la muralla, otra construcción por el interior, que cuando ella fallece, que al cabo de los años se derriba y hoy día no se conserva nada. Una imagen interior de la puerta de acceso al museo, también otra imagen con la Comisión Provincial de Monumentos de Huelva, previa a la inauguración del museo, instalaciones de la Escuela de Arqueología de Niebla, con vitrinas y mesas expositoras del diferente material arqueológico que tenía en exposición, y una muestra de una de las múltiples estanterías del museo con piezas de cerámica y hallazgos arqueológicos. A no ser tan pensado, hemos comenzado a hacerlo alternando. Bien, llegado a este punto, pues vamos a entrar un poco en las actuaciones del personaje, en la cual ya vamos a hablar de la situación que tenía esta mujer en Niebla, en el contexto en el que se desarrollan sus actividades. Asimismo, la situación que se encuentra, el amarillo cuando llega, ya bien comentado por María anteriormente, es una situación que a nivel de Niebla, a nivel de Andalucía y de España es prácticamente similar. Pues bajo esas condiciones desarrolla su actividad. Asimismo, vamos a destacar de manera especial que sus actuaciones se desarrollan en el tramo comprendido. Sus actuaciones se centran principalmente en la de una delimitación cronológica entre los años 1916, que es su traslado desde Sevilla a Niebla, hasta el año 1937, año en el que muere. Asimismo, vamos a destacar que desde el comienzo del siglo XX, el año 1902, cuando llega a España, esta mujer España se encuentra, como he comentado, sumida en diversas preocupaciones y que pues, van a marcar el devenir de la sociedad de aquella época. Asimismo, ella se centra principalmente en una visión de elementos patrimoniales que, como comentábamos antes, su paso por Niebla, en sus varios viajes que realiza desde Sevilla hasta Huelva, pues ve los elementos patrimoniales que posee Niebla y es un elemento potencial arqueológico. Es decir, encuentra que Niebla tiene posibilidades de actuaciones que era lo que a ella le interesaba, fascinada por esos elementos de aquel tiempo. Pues aquí, en estas actuaciones, vamos a destacar la situación particular que tenía Niebla y que lo que hace principalmente es adquirir la Puerta del Buey, que como ha comentado con María, hemos visto la imagen,
construir el museo con su estilo particular, el cual va a ser la sede del museo o la Escuela Hispanoamericana de Arqueología, donde va a depositar las colecciones de objetos que vaya acumulando a lo largo de sus años en Niebla. Así podemos encontrar diversas imágenes en las que encontramos una situación de Niebla, patios, corrales de casas antiguas, y que actualmente se encuentran prácticamente similar. Eran casas muy antiguas, casi vacías, pero que ella, con el paso del tiempo, fue recuperando algunas interesantes. Igualmente, esa es la puerta del Buey, una de las puertas de acceso a la muralla, la antigua muralla árabe, muralla de Récord, construida con torreones. Ella, al llegar, se encuentra en esta situación y lo que hace es rehabilitarla. Empieza a recuperar esa puerta, empieza a reconstruirla con los fondos que comentábamos anteriormente para construir el museo y la escuela de arqueología. En este sentido, se encuentra esa escuela de arqueología, como la anterior imagen que veíamos, en la cual una imagen de 1916 con el aspecto del museo, que hoy se encuentra derruido y perdido. Asimismo, las actuaciones patrimoniales que desarrolla, que van desde 1916, años que llega la Economía, hasta el 2010, aproximadamente el año pasado, las actuaciones que desarrolla lo hacen dos vertientes principales. Una, creando el museo y la escuela de arqueología, en el cual su interés es potenciar el patrimonio de Niebla, porque no solamente es su actividad arqueológica, sino que una vez que trae y monta las colecciones, divulga ese patrimonio, fomenta el estudio y el interés por Niebla. También, otra de sus actividades particulares, lo que permite, como hemos visto anteriormente, con las actividades sociales y el reconocimiento, permite mejorar la sociedad nieblense, que intenta crear en Niebla un compendio de un desarrollo social junto con un patrimonio, con un impulso del patrimonio de Niebla. A este respecto, las actuaciones principales del Era Huixa van desde el año 1916 hasta el año 1937, como hemos comentado. Y posteriormente, desde el 1937 hasta el año 2010, diferentes arquitectos y arqueólogos han realizado intervenciones que han mantenido el patrimonio legado por la Era Huixa. Una vez que termina y muere, su patrimonio queda al amparo de la sociedad de Niebla. Pues ya hasta el año 57 no se realizan las primeras actuaciones concretas en restauración de patrimonio, destacando Félix Hernández en la década de los 50-60, Rafael Manzano con la recuperación de la muralla principalmente y la iglesia de Santa María de la Granada, Ismael Guarnier desde el año 80 al 92, Manuel López Vicente de la década del 90 ya bastante importante, y un proyecto bastante importante que pone en marcha el proyecto Niebla, que desarrolla la Universidad de Huelva, con amplio interés hacia la arqueología y el patrimonio de Niebla. Actualmente, por diferentes condicionantes y situaciones políticas, sociales y económicas, pues no se encuentra desarrollado en su pleno apogeo, pero sí se mantiene el interés por las actuaciones de Niebla, ya que al igual que Elena Huixa planteaba que existía un potencial arqueológico, hoy la Universidad de Huelva sigue manteniendo, y los investigadores siguen manteniendo, que Niebla tiene un gran potencial arqueológico. Es decir, en el subsuelo de Niebla siguen existiendo numerosos recursos por descubrir. Es decir, que potenciaría mucho más el patrimonio que actualmente tenemos. Asimismo, debemos situarnos en aquella época. Juan María ha comentado un aspecto importante de aquel momento y decir que en aquel momento la situación no era muy diferente al año 1875, cuando se instala el ferrocarril de Río Tinto a Huelva. La llegada del ferrocarril va a generar un impulso económico, un impulso a la sociedad. Van a venir trabajadores a Niebla, a la zona del condado, que se instalan y van a permitir un desarrollo social. Pero junto a ese crecimiento de trabajadores y la mejora de la sociedad nieblense, no en muchas condiciones, encontramos las condiciones particulares de diferentes pueblos de la zona. Y destacamos en especial la filoxera. Como comentaba Juan María antes, el mercado vinícola francés, por este problema de la vid, se viene abajo. Necesita producción de vino y para ello se recurre a diferentes zonas en España, entre ellas la zona de Jerez de la Frontera, que actualmente mantiene su estatus dentro del mundo vinícola. Destaca la zona de La Mancha, como comentaba Juan María, y así como se recurre a la zona del condado de Huelva, en este caso a zonas como Rociana, Bonares, Niebla, La Palma del Condado y Niebla, pero con un problema, en este caso para nosotros, que Niebla no se apunta al desarrollo de ese carro, no se apunta al carro del desarrollo vinícola. Entonces tenemos un problema, tenemos pueblos que se incorporan a ese elemento, al desarrollo vinícola, como son, como hemos comentado, Rociana, Bollullo, La Palma, potencialmente, y Niebla no. Por eso la balanza se inclina hacia estos pueblos, generando un desarrollo económico, entre otros aspectos. Asimismo,
encontramos un ciclo claramente diferenciado. Se produce un problema, la filosera, un problema en el cual las vides, las viñas, se vienen abajo y existen problemas de producción de vino. El mercado francés recurre, hay una necesidad de viñedos, ¿dónde se instala? Jerez, la zona de la Mancha, Condado de Huelva. Esto que trae un desarrollo agrícola, un enriquecimiento que genera un enriquecimiento para personas importantes que se apuntan a ese motor de desarrollo, que como ha comentado Juan María, se traduce en un desarrollo urbano. Hay grandes edificaciones en estos pueblos, si conocemos todos los pueblos de la zona, en Rociana no tenemos el ejemplo evidente, tenemos que Bonares posee grandes edificaciones, Moyullo posee grandes edificaciones, La Palma posee grandes edificaciones, bodegas relacionadas con el desarrollo del vino, pero Niebla no. Niebla en ese momento no le interesa centrarse en ese aspecto y lo olvida. Ese es el problema. En Niebla no existen grandes bodegas, no existen grandes edificaciones como las que existen en estos pueblos que hemos mencionado. Así encontramos las cooperativas que actualmente existen en Rociana, entre una de las que podemos destacar en la imagen. Asimismo, como hemos dicho, una vez que muere Elena Huixa en el año 37, hay una evolución del patrimonio arqueológico en Niebla. Hay actuaciones que durante la estancia de Elena Huixa, grandes investigadores, grandes arqueólogos, grandes científicos acuden a actuar con ella, como por ejemplo Drupp y Davis, que actúan en la Puerta del Buey, donde tiene instalado el museo, en la Puerta del Desembarcadero, y ya pasan hasta los años 60, como hemos dicho. Años 70 se realizan pequeñas actuaciones en la muralla, en los años 80, sobre todo en el castillo, la recuperación del castillo, en los años 90 en la muralla y una excavación de urgencia principalmente, y ya en los años 90 hasta actualmente en nuestros días, el proyecto Niebla que hemos comentado, que la Universidad de Huelva desarrolla, pero también con un pequeño inconveniente, que los fondos que existen no son lo suficientes para actuar enérgicamente, restaurar una muralla completa de 2 kilómetros, restaurar el castillo, no. La situación que se plantea hoy en día es, no sé si lo sabrán, que actuaciones que se desarrollan al construir una casa, en un solar de Niebla dentro de la muralla, en la zona que se considera de vital importancia, que antiguamente fue importante, la Universidad de Huelva, diferentes arqueólogos, intervienen para ver si al hacer la obra aparece algo. Ese es el único elemento conservador del patrimonio que se realiza actualmente. ¿Interesante? No lo sabemos, pero hay un problema, que ya ese aspecto también ha caído de lado. Son los propios propietarios de Niebla los que realizan ese desembolso a la hora de contratar un arqueólogo para que excave su propio origen. Es decir, los propios habitantes de Niebla somos los que tenemos que abonar ese dinero. Pues bien, continuando, vamos a pasar un poco a la labor arqueológica, que relata muy bien en su obra Atlantis in Spain, que desarrolla en 1929. Ella en ese libro secuencia sus actuaciones partiendo de la intervención con restos paleolíticos. Asimismo, me gustaría comentar la situación que se encuentra, la situación monumental, es decir, ella llega a Niebla y se encuentra en un patrimonio desolado. Asimismo, señala que la situación de los distintos monumentos o elementos arquitectónicos que existían en la localidad se encuentra bastante deteriorado. Así, diferentes autores en aquel momento señalan en sus obras diferentes citas que señalan cómo se encuentra. Les voy a leer brevemente algunas para que se hagan una idea de cómo se encontraba Niebla en aquel momento, donde otros pueblos, como les he dicho, se desarrollan rápidamente mientras que Niebla no. Así nos destaca: la continuación de la ciudad de Niebla en el siglo XIX y gran parte del XX será traumática, especialmente para la población y sus principales monumentos. Se trata de un periodo de crisis durante el que se produce un despoblamiento generalizado del interior de la ciudad, y amplios espacios vacíos serán dedicados al cultivo, a jugar con la tipología del caserío conservado y de las fotografías de finales del siglo XIX. Pero más claro es este texto. Niebla es la personificación histórica de la provincia, digamos la ciudad más importante hasta aquel momento, cual se recordará toda la vida de la región entera durante largos siglos. Y hoy, que es solo cadáver corrompido y por casualidad insepulto, despierta aún su nombre el romántico recuerdo de grandezas que se desaparecieron para siempre. Es decir, ya estamos hablando del principio del siglo XX, cuando estos autores comentan la situación en la que se encuentra Niebla. Es decir, se encuentra una situación bastante mala. Así, el hecho de venir de culturas y civilizaciones que han pasado por esta zona a lo largo de los años ha supuesto que Niebla se considera un ámbito estratégico de intervención arqueológica.
Aunque bien es cierto que el interés siempre no va directamente relacionado con el éxito, es decir, el hecho de que haya muchas intervenciones no tiene por qué tener un éxito en la recuperación de patrimonio. Así, según diferentes autores, señalan que cuando Helena Wishaw llega a Niebla, comienza el desarrollo de la arqueología oficial, es decir, una pionera en la arqueología. Hasta ese momento no había habido iniciativas que se desarrollaran en el ámbito arqueológico. Esta mujer fue la primera en plantear una arqueología moderna. Así mismo vamos a destacar que en un artículo de la revista Bélica en el año 1916 señala que allí vive, alejada del mundo, esta culta mujer aspirando a ambientes de épocas que pasaron y soñando hacer de Niebla un centro de turismo. Es decir, ya pretendía en aquel momento impulsar el patrimonio y desarrollar Niebla en todos sus aspectos. Así, recogemos que algunas citas que vamos a pasar por alto ya que es extenso y donde vamos a actuar principalmente en el esquema que tenemos a continuación. Estas actividades arqueológicas debemos de establecer que es incuestionable la labor arqueológica que desarrolla esta mujer. Ya que en aquella época el dinero que es aportado por las distintas entidades, por particulares, le permite realizar estas actuaciones. Así, su obra Atlantis en Andalucía, como hemos comentado, va a permitir secuenciar esas actuaciones. En primer momento, en los restos paleolíticos, desarrolla una actuación en la cueva de los Bermejales, una zona aledaña o justamente enfrente de su museo, en la cual estaba bajo la adoración del duque de Alba. Tras la limpieza de la primera y la aparición de pequeños restos, ordenó limpiar una segunda cueva que había cercana, apareciendo piezas neolíticas, como comentamos, hachas, puntas de lanza, proporcionando un nuevo descubrimiento y que se depositaron en el museo, hoy desaparecido. Aparecieron en las paredes diversas pinturas rupestres y que dieron primitivos, de los orígenes primitivos que estaban asentados junto al río Tinto. Posteriormente desarrolla excavaciones en el desembarcadero, que eso es una puerta junto al río Tinto, con el interés de descubrir una escalera que descendía desde la puerta hasta el río Tinto, para acceder a los barcos que fluían y que se movían por el río. Asimismo, tal hecho le supone seguir investigando sus orígenes, planteando la existencia de un puerto y que además, con el descubrimiento de objetos de armas, los va depositando en su museo. Posteriormente, el castillo de los Guzmán es otro objeto de intervención. Su objeto de intervención en el castillo y la torre del homenaje es la recuperación y desalojo de las personas que allí vivían en los huecos y su traslado a las viviendas que comentábamos anteriormente. Y además de restaurar tanto la torre como algunos huecos y murallas de dicho castillo. Asimismo, el descubrimiento de una escalera en unos sótanos con 4 plantas que existían les permite recuperar esos sótanos que hoy en día están en uso. Si han visitado el castillo, tenemos zonas de museo y que están habilitadas para su visita. Asimismo, el patio de armas, el patio central donde se celebra el festival de teatro, donde se celebraba la feria medieval, fue objeto de recuperación y que actualmente se encuentra a disposición de visita. Otro de los elementos principales que le interesaba a esta mujer descubrió en el castillo el modo de abastecimiento de agua del castillo. Esto le hizo interesarse aún más por la ingeniería hidráulica, por las conducciones de agua, acueductos, para lo cual se va al desembarcadero y el cual descubre esa fuente que decíamos anteriormente que lleva hasta la plaza de la feria para abastecer de agua al pueblo. Igualmente estudia acueductos que existen en la localidad, uno que viene de la zona norte de Valverde, que se encuentra, si han pasado de Niebla hacia Valverde, habrán visto un acueducto que hay a mitad de camino cerca de la ermita, un resto de acueducto, el que traía el agua hasta Niebla de la parte norte. Igualmente existía otro, ese es el de la Bienvenida, y existe otro que es en la zona sur, en la zona de Bonares, que traía agua que se llama el acueducto de los Cáldigos. Pues bien, el hecho de descubrir este agua, como hemos comentado, se le permite ser nombrada hija adoptiva. Si seguimos y tenemos en cuenta otro aspecto, sería la conversión de la Puerta del Buey, su compra y la restauración y la ubicación del museo y la escuela de arqueología. Asimismo, también en diferentes zonas de Niebla realiza actuaciones, como son cerca de su propia casa, en diferentes zonas de Niebla, que va recuperando objetos y acumulando en su museo. Igualmente, ella misma relata que la tarea le conlleva dirigir las actuaciones y excavaciones, recibir visitas, acomodar estudiantes y artistas que desean acudir a la escuela haciendo propaganda de la misma. Es decir, venían estudiantes y llevaban ese mensaje a otras localidades. Asimismo, sentó las bases para el futuro desarrollo de la localidad, descubriendo y recuperando el patrimonio, creando el museo y la escuela de arqueología, fomentando el desarrollo turístico de la misma. En definitiva, tener en cuenta que valorar el pasado desde el presente siempre resulta complicado, pero es indudable que Helena Wishaw, la inglesa, fue pionera en iniciativas que eso es una prometedora realidad para la arqueología de la ciudad de Niebla.
En fin, a pesar de enfocar esta actividad hacia la arqueología, también existe una labor arqueológica. Esa labor arqueológica se centra en tres aspectos principales, que son la construcción de la Escuela Hispanoamericana de Arqueología con su museo, la restauración del castillo que hemos comentado, así como la construcción de las 36 viviendas de la parroquia de Santa Catalina con su capilla para las personas que vivían en condiciones menos favorecidas. Así, me gustaría, para que lo reflejen a modo de imagen, algunas actuaciones, entre las que destacamos. Ahí tienen una toma de las milicias de nuestra guerra civil, situando un poco, y su obra Atlantis en Andalucía, de la cual hemos extraído esa información arqueológica que ella misma relata. Asimismo, destacamos restos paleolíticos que se ubicaban en el museo, encontrados en la Cueva de los Bermejales, con puntas de lanza, puntas de hacha, fósiles, colmillos, entre otros, que había grandes colecciones que se han perdido con el tiempo, al ser abandonado el museo. Asimismo, el castillo, como comentábamos anteriormente también, pues se realizan actuaciones de desescombro y reconstrucción, también descubriendo esos almacenes y sótanos que son habilitados posteriormente, como vemos por imagen de esta mujer pensativa, además investigando o pensando qué iba a hacer con esos elementos. Ahí tenemos, eso es parte de los sótanos que se encuentran habilitados en la localidad, pero que no se encuentran en su totalidad. Sobre ingeniería hidráulica, porque destacamos, como ese acueducto que hemos dicho que venía de la zona norte, de la Bienvenida, destacamos, se lo imaginan, lo habrán visto alguna vez, ¿verdad? Esa zona cuando vamos hacia Valverde, ese resto que parece un perro, una cabeza de algún animal, pues ese sería el acueducto que traía agua arriba desde la zona norte. También tenemos el museo, con la ubicación de las instalaciones, como hemos visto anteriormente, la Puerta del Buey, que se mantiene hasta 1937 en unas buenas condiciones. En las diferentes zonas, pues ahí tenemos la escalera que comentábamos, que descubre que da acceso desde una de las puertas árabes de la muralla hasta el río Tinto. Esa escalera se descubrió en los años 20 con sus actuaciones, pero en el tiempo su dejadez la volvió a cubrir. El agua del río, las subidas crecidas del río, volvió a cubrir esta escalera y en el año 2010 se ha vuelto a recuperar. Se ha vuelto a descubrir esa escalera y ahora actualmente existe un paseo que da acceso hacia esta puerta y se puede visitar estas escaleras en otras condiciones ya un poco más deterioradas con el paso del tiempo, pero que existen actualmente. Asimismo, en sus diferentes artículos y escritos que permanecen en el archivo de Niebla, destacan imágenes y actuaciones en dicha puerta. Así, entre sus actividades arquitectónicas, vemos la restauración de una imagen del año 1909, en la cual el castillo se encontraba en esta situación. Por una parte, hoy todo eso es el frente principal por el cual se accede al castillo, dentro del interior de la muralla, pero que esta mujer recuperó y reforzó sus estructuras, permitiendo que a día de hoy se conserve parte de dicho castillo. Parte, bueno, en su totalidad. Hoy en día, gracias a Dios, tenemos ese castillo en su totalidad. También, como comentaba con María anteriormente, se involucró en actuaciones, digamos, de conservación de elementos religiosos. En este caso, la iglesia de San Martín, con el párroco que en aquel momento regía la localidad, don Cristóbal Jurado, interviene porque, digamos, que la iglesia molestaba. En el desarrollo urbano de la localidad, al estar cerca de la muralla, esa iglesia no tenía culto y querían derribarla. Esta mujer, con relación con Cristóbal Jurado, permite elevar un escrito para que se recupere y se esfuerce a no derribar esa iglesia. Llegaron un poco tarde, no sé si lo han visto, cuando entran en Niebla, por una de sus puertas, en la plaza de San Martín, se encuentra una iglesia que ya se encuentra el altar por una parte y una portada al otro, ¿verdad? No se encuentra nada en medio. Esos elementos que se ven en la imagen actualmente no existen, solamente la torre, el campanario, el ábside y la portada. Igualmente, esta es la imagen de la iglesia de Santa María de la Granada, principal, justo en la Guerra Civil. La Guerra Civil, su techo fue quemado, las tropas quemaron la iglesia, sus imágenes, y quedó bastante deteriorada. Igual esta mujer actuó sobre elementos patrimoniales de Niebla, recuperando y actuando para su conservación. Igualmente, como comentamos, cuenta la Escuela Hispanoamericana de Arqueología con su portada exterior y el elemento interior. Tras la desaparición de Elena Huicho con su muerte, el museo siguió funcionando durante los años, produciéndose entre 1940 y 1956 una polémica entre el Ayuntamiento de Niebla y el Gobierno Civil de Huelva, polémica por la conservación del museo. Entra en juego dos dineros y claro, una institución pública, la fundadora y creadora había desaparecido, ¿quién se encarga del mantenimiento? ¿Quién paga los gastos?
Pues hay una polémica entre la institución local y la institución provincial. Durante este proceso de polémica, el museo sufre cierto abandono y diversos saqueos, a la vez que algunos de sus objetos son trasladados al que sería posteriormente el Museo Provincial de Bellas Artes de Huelva, que toma como modelo el Museo de Niebla como primer museo de la provincia de Huelva y segundo sería el Museo de Huelva. El paso del tiempo, el derribo de la dependencia del museo y los continuos traslados de material hacen que las piezas del mismo que van quedando, unas fueran sustraídas y se las llevaba la gente, otras se fueran deteriorando, trasladadas a otros museos, pudiéndose salvar solamente unas cuantas piezas arqueológicas, con lo que se llega a un olvido de la figura de Elena Huicho. Como conclusiones de nuestra investigación, que nos ha permitido adentrarnos en aspectos y actuaciones hasta ahora desconocidas del personaje, pensamos que Elena Huicho desarrolla una intensa labor durante los 35 años que vivió en España y durante los 22 años que estuvo en Niebla, que les posibilitan unas relaciones sociales y profesionales con la élite de su tiempo, logrando en principio el reconocimiento y la amistad de numerosas personalidades académicas e historiadores como Jorge Bonso, Fidel Fita, Francisco de la Barra. Estoy hablando de catedráticos de la Universidad de Madrid, catedráticos de la Universidad de Barcelona, Hugo Bermayer, Martin Pera y los catedráticos ingleses John Druck y Oliver Derris, junto a miembros de la nobleza con los que tuvo relaciones. Debemos citar a los duques de Macedonia, el marqués de Bute, que fue un gran donante para hacer actividades en Niebla, la condesa de Lebrija y el duque de Alba, llegando a tener, como hemos comentado anteriormente, algunos contactos con la familia real que le facilitó el patronazgo de la Escuela de Arqueología. Su condición de trajea, su forma de actuar con ciertos aires, ya hemos comentado antes, de excentricidad y extravagancia, impresionaron en aquellos momentos a los habitantes de Niebla, que en esos momentos pugnaba por salir de un oscurantismo social. Ya hemos comentado cómo no se subieron al carro del desarrollo del viñedo. Su sentido de la justicia confundió a quienes la rodeaban, no la llegaron a interpretar correctamente. Su saber, ya que era una persona que sabía bastante, la realzaba ante tanta ignorancia. Sus costumbres, un tanto liberales, a pesar de ser una mujer conservadora, era liberal a lo que tenía alrededor, pero su pensamiento chocaba con los negros mantones de las mujeres ilipenses. Una mujer creyente en la derecha conservadora, sentimental, autoritaria y bondadosa a la vez. Su místico interés por las piedras antiguas la rodeó de atónita reverencia, siempre interesada por las piedras, por las cachuelas, por los pedacitos de las piezas que iba encontrando. Los estudios y trabajos de investigación realizados a lo largo de su vida le confirmaron una mezcla de ideas y teorías que desataron la controversia y el escepticismo científico por parte de diferentes sectores. Al inicio de la Guerra Civil del 36, aunque su condición de súbdita inglesa no se lo permitía, puesto que los extranjeros no pueden tomar bando en una contienda militar de un país ajeno al suyo, sin embargo ella se definió claramente por uno de los bandos, simpatizando y manteniendo desde meses anteriores al 18 de julio una amplia correspondencia con José Antonio Primo de Rivera y el general Quino de Llano. Fijaros, personajes totalmente claves en lo que fue el 18 de julio. Y solamente un escrito de una semana antes, fijaros ya como anécdota, ella tiene correspondencia con Luis Bolín. Luis Bolín era corresponsal de ABC y fue la persona que gestionó el traslado de Franco de Canarias a Marruecos a través de un avión que se llamaba el Dragon Ray. Pues Elena Huicho estaba plenamente conocedora de que Luis Bolín iba a hacer ese vuelo con un personaje desde Canarias a Marruecos, y está documentado en correspondencia. Por tanto, un personaje totalmente conocedor y al tanto de los personajes claves del inicio de la Guerra Civil. Son sus últimos años, le va cayendo la pérdida, el deterioro físico y mental con la edad, le va cayendo también una caída de la credibilidad profesional, una penosa enfermedad que le lleva a la muerte en pocos meses. Sus últimos momentos
fueron muy distintos a aquel otro felices de la audiencia con el rey y los reales alcázares o la inauguración con muchísimas personalidades del Museo de Niebla. Muere en el Hospital de los Ingleses de Huelva y es enterrada según su propia voluntad en el cementerio de Niebla, en una sencilla tumba en el suelo con una simple cruz y sin ninguna inscripción. En definitiva, un personaje enigmático, casi perdido en la oscuridad de su tiempo, cuyo enigma teníamos que descifrar. Y ese fue nuestro objetivo cuando empezamos a investigar a este personaje. Es decir, descubrir qué era el personaje, qué pretendió, qué hizo y qué nos queda de ella en la actualidad. De ella solo quedaban hasta hace unos años unos papeles polvorientos, casas en su momento adecentadas y prácticamente irreconocibles, testimonios y anécdotas de las personas que la conocieron y muchas incógnitas por resolver. En la Sociedad de Niebla, hasta hace escasa fecha, solo algunas personas de bastante edad recordaban alguna anécdota, porque la habían vivido, y en las generaciones más jóvenes o no sabían apenas nada, o el recuerdo estaba tergiversado, por la que la memoria colectiva podemos decir que se había ido perdiendo, olvidando de su vida y obra. Sin embargo, el transcurrir del tiempo que fue borrando imágenes de ella y sus recuerdos, nos hace en contraposición que un personaje importante en una época de Niebla y por extensión de la provincia de Huelva merecía ser recordado. A la vez, la constante preocupación de Elena Huizo por la historia de Niebla, la conservación de sus monumentos, como había comentado antes, junto a la importante campaña de difusión que hizo en su momento, una mujer además que manejaba los medios de comunicación y la divulgación, divulgación de sus actividades, que lo mismo hacía en Alemania, en Francia, en Inglaterra, como en Estados Unidos. Fue poco a poco haciendo que esa campaña de difusión desarrollada en su época fuera produciendo al cabo de los años una mayor concienciación de la actual administración pública en los años actuales hacia con Niebla y de los propios habitantes de Niebla con su población. Al cabo de los años se inicia un mayor interés por este personaje, de forma que desde mediados de 1980, en la ordenación de los fondos documentales del Archivo Municipal de Niebla, se incluirán 10 legajos. Legajos son unas carpetones grandes de cartón, donde se han recopilado hasta 10 carpetas de material documental de ella que estaba perdido en diferentes sitios, ¿no? Y se han incorporado junto con el Archivo Histórico de Niebla a su documentación personal, que está catalogada e inventariada. Lo que nos permitirá la consulta de datos de diferentes formas, como después comentaremos, y poder llevar a cabo desde la gestión municipal diferentes actuaciones, como la inauguración de una oficina municipal de turismo en los años 90 y la puesta en funcionamiento de una sala de exposición de material arqueológico, en su mayor parte procedente de esas piezas que todavía se conservaban muy abandonadas, muy deterioradas, que se lograron restaurar para la inauguración de esta pequeña sala de exposición de material arqueológico. Va pasando el tiempo, se cambian algunos planteamientos y se van apareciendo reseñas de su figura, como nuestra primera aportación de datos en la obra Antecedentes históricos de Niebla de 1993, que es la primera vez que aparece en una obra escrita el personaje desde la perspectiva actual, recordando su figura y poniéndola en valor. Se hacen referencias a sus trabajos de investigación por parte del área de arqueología de la Universidad de Huelva. Se dedica una sala en la adecuación temática del Castillo de los Humanes, que desde el año 2000 se ha intentado adecuar las salas del castillo a diferentes temáticas, y se destaca su figura por parte del Instituto Andaluz de la Mujer en una obra colectiva de mujeres andalucías. Fijaros, la administración de la Junta de Andalucía recoge de cada provincia andaluza 7 o 8 personajes, no recuerdo bien, y entre esos personajes de Huelva, a la misma altura que la mujer de Juan Ramón Jiménez, Zenobia Camprubí, pues ya cita a Elena Huizo y nos pidió la incorporación de una pequeña reseña biográfica de este personaje. Y empieza a escribir y a ponerse en valor la historia de esta mujer.
El tiempo, como he dicho antes, va pasando, se cambian algunos planteamientos de diferentes ámbitos y se llega a una nueva consideración de este personaje, ya sea desde el punto de vista institucional, desde el área de mujeres de la Diputación de Huelva, desde el propio Ayuntamiento de Niebla, que le hace un reconocimiento simbólico hace un par de años, y en una plaza nueva en Niebla, ubicada donde estaba el antiguo cementerio, que se han hecho unas casitas alrededor y le han puesto su nombre a la plaza, desde diferentes ámbitos, del mundo de la investigación universitaria, desde autores interesados en la divulgación literaria que citan al personaje, autores interesados en todo lo que va relacionado con la huella británica en Huelva. Se hacen desde diferentes nacionalidades una reedición de algunas de sus obras, se han reeditado obras en Inglaterra y en Estados Unidos, lo cual demuestra un interés nuevo hacia el personaje, y su archivo y su biblioteca, puesto que se conserva parte de la que fue su biblioteca, se ha, por parte de la Diputación Provincial de Huelva, se ha microfilmado y digitalizado todos los fondos documentales. Bien, para concluir, vamos a hacer una valoración global de todo lo que se puede considerar que es una revalorización patrimonial que se conlleva con Elena Wishart. Lo que hace esta mujer, en términos generales, es una dama inglesa, mujer romántica, que se instala en Niebla en la segunda década del siglo XX y que sus actuaciones son pioneras, no se habían hecho nunca antes, y lo que se hace es que saquen a la luz elementos patrimoniales de esa Niebla antigua que hasta el momento no se conocían. Igualmente, se realizan las primeras excavaciones arqueológicas de la localidad, que hasta ese momento tampoco se habían hecho, y que sus actividades se extienden a diferentes sitios de Andalucía, de Huelva y de la zona del condado. Asimismo, ella, con su obra Atlántida y Andalucía, lo que busca es una civilización perdida, la Atlántida. Cuando habla de la Atlántida, pues ella imagina, cree en su mundo fascinante, que la Atlántida se encuentra ubicada cerca de Niebla. Asimismo, busca el origen, pero no solamente de una perspectiva arqueológica, sino desde diferentes ámbitos, interesándose en otros aspectos, como hemos comentado, por las costumbres, por las tradiciones, por las diferentes formas de vida, tanto de Niebla como de la zona del condado. Asimismo, después de fundamentar todo nuestro trabajo a través de diferentes consultas, entrevistas, cuestionarios y otros elementos investigativos, se puede llegar a realzar a Elena Wishart como impulsora de la puesta en valor del patrimonio que actualmente tenemos. ¿Cómo? ¿De qué manera? Pues con diferentes actuaciones. Una, mediante la conservación, restauración y revalorización, poniendo de nuevo en valor diferentes monumentos y lugares de interés de la localidad. También promocionando turísticamente mediante los medios divulgativos a través de sus periódicos, revistas y publicaciones, difundiendo el patrimonio que ella encontraba y que creía que podía interesar a personas que venían de otros lugares o que pudieran venir a investigar también en Niebla. Así, utiliza elementos de titularidad pública para la gestión privada y que se vaya potenciando una idea que se aproxima a lo que actualmente se realiza con el patrimonio. Asimismo, realiza labores de restauración, como hemos comentado, en el castillo, entre otros elementos. Asimismo, una idea que es fundamental además hoy en día, que es promover la sensibilización y el acceso del público al patrimonio, es decir, mediante una serie de condiciones, lo que hace es sensibilizar a la población de que eso es importante, que hoy en día se deja un poco de lado y que no respetamos y valoramos esas actuaciones y que se debería poner mucho más en marcha. Así, con este motivo, lo que se hace es mantener a esta mujer como precursora de un turismo cultural, que actualmente la mayoría de la sociedad viaja mediante este turismo cultural. Vamos a diferentes lugares a visitar iglesias, visitar murallas, visitar elementos arquitectónicos y patrimoniales. Pues ella ya a principios del siglo XX estaba instaurada en esa idea del turismo cultural, intentando divulgar ese patrimonio y ponerlo en valor. Así la definimos como conclusión como una impulsora de la puesta en valor del patrimonio. Asimismo, para terminar, algunas imágenes que hemos comentado del acceso a las puertas del buey, que se conserva ese acceso, la conservación de la iglesia de San Martín, como hemos comentado anteriormente, mediante sus actuaciones, conservó, como ven, la portada y el ábside y la torre. Igualmente restauró el castillo de Niebla, que ven actuaciones en esa torre, recuperando una de las torres de ese castillo y que actualmente se encuentra utilizándose como oficina de turismo. Y también la cruz del Concejo de Niebla, que trasladó de ubicación y que con una placa conmemorativa agradeciendo ese traslado de recuperación y conservación del elemento que se iba a perder en el tiempo.
Asimismo, se considera como impulsora y pionera de la defensa del patrimonio. Por lo tanto, es justo reconocer desde una triple perspectiva que es un personaje singular que hemos comentado por sus iniciativas científicas, que hasta el momento eran nuevas, por sus estudios históricos y arqueológicos que no se conocían, con el interés por la artesanía y diferentes elementos culturales, así como por sus actividades y la proyección del patrimonio de la localidad de Niebla a diferentes ámbitos. Hoy en día, por diferentes medios tecnológicos, tenemos acceso al conocimiento del patrimonio que existe en diferentes lugares del mundo, pero en aquel momento no existía. En los medios lo utilizó ella mediante las publicaciones para dar a conocer a otros públicos lo que existía en Niebla. Así se instaura como la impulsora de ese patrimonio. Así concluimos que Elena Huichac deja de ser un personaje enigmático, desconocido y olvidado, como comentábamos al inicio, a mitad de camino entre la realidad y la leyenda. De este modo se convierte en una mujer adelantada a su tiempo, rompedora de esquemas, polifacética, que abarca diferentes ámbitos, en su actividad enamorada de Niebla y su entorno, toda la zona, y referente cultural de los estudios históricos, arqueológicos y de conservación del patrimonio iniciado en su época. Asimismo, esta es la puerta del embarcadero, donde se encuentra la escalera que comentábamos anteriormente, una zona bastante interesante para ella. Y aquí la vemos en un trasluz de las imágenes actuando en una zona del castillo, pensativa, así que la podemos ver como un elemento enigmático. Digamos que estamos terminando con la idea que tenemos al principio. Es enigmática, pero realizó una labor tan importante que la hemos considerado un personaje tan interesante de estudiar que nos ha dado para tanto tiempo que hemos tardado, ¿verdad? Así que agradecer por una última cita, que es una idea que tenía ella, que es una cita que es actual, pero que se traduce o que podemos trasladar a ella. Muestra un obrero con grandes sueños y en él encontrarás un hombre que puede cambiar la historia. Le asociamos a Elena Huichac. Muestra un hombre sin sueños y en él hallarás a un simple obrero.